Así iniciamos en Noticias Rusia y Ucrania. La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución contra Rusia en medio de negociaciones donde se esperan un nuevo cara a cara entre las partes que se retoman este jueves en Bielorrusia, en la frontera con Polonia. Vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Francisco Arnau del Castillo, es analista de medios, analista político, nos acompaña desde Madrid, en España. En redes sociales ustedes lo encuentran como Paco Arnau. Francisco, muy buenas noches, buenas madrugadas para usted, bienvenido. Buenas noches desde Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos. Primero preguntarte acerca de lo que hoy ha sucedido en el análisis de medios, arrancar por allí. Se ha bloqueado la transmisión de los canales rusos RT y Sputnik. No se puede ver, no se puede escuchar, no se puede leer lo que aparece en estos medios de comunicación en Europa. Es decir, hay una condena específica contra estos medios por la característica que son rusos y se encuentran en Rusia. Sí, efectivamente, ha habido un bloqueo de la señal y también una suspensión de las cuentas de redes sociales, como por ejemplo Twitter, ¿no? Y en los canales de cable, en las televisiones por cable también ha sido bloqueado el canal RT, ¿no? No solo en España, también en los 27 países de la Unión Europea. ¿Recuerdas que hubiese pasado algo similar en Europa en otra oportunidad? Yo no recuerdo un precedente parecido. En ningún tipo de conflicto ni en ninguna guerra, a no ser que nos retrotraigamos al franquismo, donde en el franquismo efectivamente había censura y había medios de comunicación prohibidos, extranjeros y nacionales, ¿no?, de la oposición clandestina. En el caso de medios extranjeros, tanto la BBC como Radio Moscú estuvieron muchos años prohibidos en su conexión en España, por ejemplo, ¿no? Es decir, no creo que haya un antecedente similar, ¿no?, como el que estamos viviendo ahora. Es decir, estamos hablando de censura directa a medios de comunicación. Y bueno, pues lo he dicho esta tarde en otro medio, ¿no?, en una entrevista, que no se trata ya de mantener convencida a la mayoría de la población, que eso lo consiguen con el 99% de los medios, ¿no?, sino que de lo que se trata es que haya unanimidad en una sola versión. Es decir, y cuando solo hay una versión ya no hay información, lo que hay es propaganda. Esto realmente es paradójico viniendo desde Europa, porque hacen todo esto en aras de la democracia y de la libertad, Paco. Sí, bueno, aquí se habla de democracia y de libertad, pero los mayores enemigos de la democracia y de la libertad son los que restringen las libertades democráticas. Y claro, estamos viendo cómo el gobierno español, en poco más de una semana de hablar de paz y de un discurso más o menos atractivo, ¿no?, de diálogo, conciliación y tal, de repente acaba de aprobar en el Parlamento y en el Gobierno, se acaba de aprobar el envío directo de armas a Ucrania, ¿no? Es decir, que una cosa es lo que se hace y otra cosa es lo que se dice. Y lo que se dice no tiene ninguna relación con lo que se hace, ¿no? Y ya digo, no encuentro antecedentes de algo parecido a lo que está pasando en Europa. Habría que estar dentro para verlo, ¿no? Es encender el televisor y ver una propaganda constante por parte de todos los medios de comunicación en forma de bombardeo y saturación masivo de informaciones que al final están provocando, por otra parte, xenofobia a nivel social. Se están dando casos de que en colegios niños, hijos de inmigrantes rusos, estén recibiendo acoso e insultos por parte de sus compañeros, ¿no? Y esto es decir, que es una situación muy complicada. Muy complicada, Paco, porque también lo vemos que es aupado por medios de comunicación y por figuras de carácter político en distintas partes de Europa. Esta llamada rusofobia que se ha extendido en el ámbito de la cultura, de la educación, de la academia, del deporte, por ejemplo. Pero no solamente lo vemos en los medios de comunicación, se ha extendido a líderes políticos. Sí. O sea, esto es una ofensiva de un complejo mediático gubernamental. Es decir, que los medios lo que hacen es repetir constantemente las consignas gubernamentales. E insisto, en el caso de España no encuentro un precedente similar, a no ser el franquismo.
Y eso que estamos hablando de una coalición de centro-izquierda que también promueve libertades y democracias como es PSOE y Unidas Podemos. ¿Qué nos dices de ello, Paco? Sí, bueno, aquí estamos también, como he dicho antes, en la diferencia que hay entre lo que se dice y lo que se hace. Las palabras, por ejemplo, se habla de que es un gobierno progresista, de centro-izquierda. Bueno, a la hora de la verdad, lo que se está demostrando es que este gobierno tiene las mismas posiciones políticas en política exterior que la extrema derecha. Es decir, en el Parlamento hacen como que debaten, como que hay diferencias, pero hoy ha habido un pleno parlamentario para ratificar los acuerdos adoptados por el gobierno para ponerse a favor de una guerra, o sea, tomar partido dentro de una guerra, es decir, del no a la guerra al sí a la guerra, y todo el arco parlamentario, con unas pocas excepciones, desde la extrema derecha, del partido Vox hasta Podemos, han coincidido en la misma posición. Luego pueden decir misa, ¿no?, como decimos en España, de que tienen diferencias o se pelean, pero a la hora de la verdad lo que están haciendo es mantener la misma posición política que responde a los intereses de la OTAN y de la Unión Europea, que no son otros, por otra parte, que los intereses de Estados Unidos en Europa. ¿Qué son los intereses de Estados Unidos y sobre todo de las potencias europeas como Alemania, Francia y Reino Unido? Todo esto incluida ese intento de instalación de una narrativa que nos hablas además como de unánime, se da cuando hay expectativa por un nuevo cara a cara entre las delegaciones de Rusia y de Ucrania, pero todo esto revestido en una maraña de hechos que complejizan aún más la probabilidad de una desescalada del conflicto. Sumado a esto, también te lo pregunto, la condena a través de la resolución que se hace hoy de Naciones Unidas. Aquí la cuestión de fondo, y lo he avanzado antes en la última parte de la pregunta anterior, es Estados Unidos. Qué casualidad, claro, estamos hablando de una guerra y Estados Unidos está por medio, ¿no? En Venezuela, en toda Latinoamérica, en Indochina, en África, deben saber muy bien qué relación tiene Estados Unidos con los conflictos, ¿no? Al final, el principal beneficiario de este conflicto en el este de Europa es Estados Unidos. Y hablando de la narrativa, ¿no? Has hablado de la narrativa occidental, ¿no? La narrativa es que hace unos días empezó una guerra en Europa. No, eso es absolutamente falso. Esta guerra lleva 8 años, entra en su 8º año y se inició en 2014 con un golpe de Estado de ultraderecha que se llamó el Euromaidan, en el cual directamente intervino la Embajada de Estados Unidos. Casualmente, el delegado del gobierno de Obama en este asunto fue un tal Joe Biden, que era vicepresidente de Estados Unidos en 2014. Y casualmente también su hijo tenía intereses en un monopolio gasístico en una empresa gasística ucraniana, ¿no? Todo muy casual, ¿no? Es decir, y ahora también casualmente el principal beneficiario económico de este conflicto es Estados Unidos, porque el gas ruso que hasta ahora estaba importando a Alemania y gran parte de los países de Europa, ahora se está importando de Estados Unidos a un 40% más caro. De hecho, ayer anunciaba Estados Unidos que va a aumentar su producción de gas natural. Parte de los intereses geoestratégicos, además con base en la guerra económica que intenta aplastar Estados Unidos a Rusia, y lo vemos con la cascada de sanciones previo incluso a este momento tan complejo. Pero también preguntarte acerca de Europa, ¿cuánto pierde Europa por todas estas sanciones ilegales? ¿Cuánto pierde Europa por todo ese apoyo a Estados Unidos? Estados Unidos, al fin y al cabo, no tiene a Ucrania dentro de sus fronteras como sí lo tiene Europa. Efectivamente, es decir, esto es un conflicto que al final la gran perjudicada va a ser Europa. No digo ya Rusia, digo Europa, incluida Europa Occidental. Es un callejón sin salida que nos estamos autoconduciendo con este conflicto de europeos entre europeos, ¿no? Desde 1991, con la disolución de la Unión Soviética y el 89 la caída del muro de Berlín, hemos asistido a 5 oleadas de ampliación de la OTAN hacia el este para acercar a Rusia, incumpliendo los acuerdos a los que se había llevado con la dirigencia soviética en los años 80, a finales de los 80. 5 ampliaciones de la OTAN a partir de la disolución de la URSS, ¿no?
al final la OTAN se ha puesto en las fronteras prácticamente de lo que era de Rusia, ¿no? Por otra parte, estamos asistiendo estos días a algo gravísimo desde el punto de vista geoestratégico. Es la voladura de los últimos restos de los acuerdos de Yalta. Los acuerdos de Yalta, firmados en 1945 por los tres grandes, Churchill, Stalin y Roosevelt, en nombre de las tres grandes potencias, dieron estabilidad durante décadas a Europa sobre la base de una serie de acuerdos entre las potencias, ¿no? Y ahora están saltando por los aires, no solo por las ampliaciones de la OTAN, que eso es una ruptura de los acuerdos de Yalta también, sino porque, por ejemplo, anteayer se ha anunciado que países que hasta ahora tenían estatus de neutralidad, como Suecia o Finlandia, se van a plantear adherirse a la OTAN. Eso supone romper su estatus de décadas y los acuerdos de Yalta. Y por otra parte, algo que es bastante grave, bajo mi punto de vista. Por primera vez desde 1945, la derrota del nazismo, Alemania ha decidido rearmarse con un aumento sustancial de sus presupuestos, de su gasto militar. Y esto, claro, es saltar por los aires los acuerdos de Yalta que dieron estabilidad a Europa. ¿A quién beneficia la inestabilidad en Europa? Obviamente beneficia a Estados Unidos. Un país que emergió como superpotencia en 1945 de las ruinas de Europa. ¿A qué estamos jugando en Europa? ¿A qué están jugando los gobiernos europeos? ¿A que por tercera vez Europa acabe en ruina a beneficio de una potencia al otro lado del Atlántico? Y allí sumo este interrogante, Paco, a esta pregunta que dejas en este momento sin respuesta. Europa seguramente debe conocer todos los posibles escenarios, pero avanza, pero continúa, polariza aún más la situación, el envío de armas, me estabas contando de España, sí, el envío de armas de Alemania, el envío de armas de Reino Unido, es decir, atiza cada vez más y dificulta mucho más una probabilidad de negociación, y es lo que están haciendo. Es imposible o impensable no creer que Europa no entienda claramente lo que está sucediendo en su territorio. Sí, no, y además todo esto se adorna con una narrativa absolutamente distópica. En el caso de España, el armamento que se va a enviar a Ucrania, que son ametralladoras, lanzagranadas antitanque y 700.000 unidades de munición para fusiles de asalto, van a salir de los fondos europeos, del Fondo Europeo para la Paz, que es un fondo dotado en la Unión Europea para la paz. Bueno, estas armas... Paco, ¿y eso no es ilegal? Con el Fondo Europeo para la ¿Comprar Paz. armas de un fondo para la paz, eso no es ilegal? Sí. Sí, no, es ilegal cualquier cosa. Por ejemplo, cerrar medios de comunicación sin orden judicial y de forma sumaria, ¿no? Como han hecho con la cadena RT. Es absolutamente ilegal, pero lo están haciendo, se están saltando la legalidad a la torera. ¿Por qué crees? Por otra parte, esto es una tradición que inauguró Estados Unidos, lo de invadir, declarar guerras, bloquear países sin previa declaración de guerra y sin acuerdo internacional, es decir, por las bravas, ¿no? Pues algo parecido estamos viendo, ¿no? Se critica a Rusia que unilateralmente ha decidido invadir Ucrania, pero por otra parte se están tomando decisiones unilaterales en Europa donde no se cuenta ni con la legalidad, ni con los parlamentos, ni con nada, porque lo que se hace en los parlamentos es aplaudir lo que deciden los gobiernos y ni siquiera se pone en cuestión, ¿no? Sí, es el quiebre definitivamente del derecho internacional en toda su dimensión, de acuerdo a todos esos ejemplos que nos cuentas. Quiero preguntarte, Paco, ¿me escuchas? Paco. Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado, Francisco Arnaúl del Castillo, analista de medios. Varias preguntas más para él. Vamos a tratar de restablecer la llamada rápidamente. En un miércoles muy complejo para el este de Europa. Desde hace 8 años, en el año 2014, recordemos, se produce el derrocamiento del presidente Yanukovych, la plaza Euromaidán, en este nuevo
intento de mostrar que era algo espontáneo, y la verdad es que de espontáneo luego se conoció que no tenía absolutamente nada, y allí comienza la crisis. Después de esto, 8 años más adelante, lo que estamos viendo es que en próximas horas el gobierno de Rusia y de Ucrania, bueno, se verán de nuevo para tratar de establecer un camino que permita desescalar este conflicto que completa ya una semana, que completa 7 días. En este contexto, la Organización de Naciones Unidas, hoy por 140 votos a favor, una serie de abstenciones, una serie también de votos en contra, toma la decisión de establecer una resolución que condena a Rusia por lo que han considerado una invasión. Sin embargo, no se entrega el contexto, y es por ello también que se analiza el cierre de una manera unilateral de los medios de comunicación rusos, RT, Sputnik, y también que los han sacado de plataformas como YouTube. Sin embargo, RT ha informado que a través de otros satélites, por ejemplo, para este lado del mundo, para nuestra América Latina, podrá verse su señal y también leerse a través de Sputnik. Es un escenario muy cambiante en el que nosotros lo seguimos, bueno, la pista de manera permanente, cuando además el Ministerio de la Defensa, por primera vez en todos estos días, ha informado lamentablemente el número de bajas del lado de Rusia, el número de bajas del lado de Ucrania, cuando además hay un presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el humorista Volodymyr Zelensky, que sigue llamando a la ciudadanía a armarse. Había informado previamente que habían más de 18.000 armas para entregarle a la ciudadanía. Esto entonces lo que significa es entregar un arma en el derecho internacional humanitario a un civil, es convertirlo en un combatiente. Por ello, Naciones Unidas también ha instado desde distintas instancias que a este lugar, a distintos puntos de Ucrania, están llegando parte de su organización para atender la probable crisis humanitaria que derive de toda esta situación. Un pequeño recuento para finalizar nuestro análisis. Paco, ¿me escucha? Sí, ahora te escucho, sí. Muchas gracias. Se cortó la comunicación. Mientras tanto, le recordaba algunos hechos que resultan importantes siempre de poner en contexto a nuestra audiencia. Estábamos hablando de toda esta situación, pero me quedaba por preguntarte acerca de la región del Donbass. Durante todos estos 8 años, Rusia y además las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, ahí en el Donbass, habían denunciado que lo que había en contra de ellas era un verdadero genocidio con más de 13.000 personas asesinadas. ¿Se escuchó alguna condena por parte de estas naciones europeas en algún momento, algo que recuerdes? No, al principio del golpe de ultraderecha que dio paso al régimen actual en Ucrania en 2014, en los medios de comunicación europeos había ciertas denuncias, ¿no?, sobre lo que estaba pasando en el Donbass, ¿no? Que al final ha derivado en verdaderos genocidios. Ha dicho 13.000, otras fuentes hablan de 15, entre 13 y 15.000 muertos producto de... Hemos de nuevo perdido la comunicación con nuestro invitado. Lamentablemente debemos continuar en esta emisión de Es Noticia.